Las 10 revelaciones proféticas plasmadas por el apóstol Juan, más sobrecogedoras y emblemáticas del libro del Apocalipsis. También denominado como el libro de la revelación en la Biblia cristiana, este texto es distinguido por sus predicciones sobre el final de los días. Prepárense para sumergirse en las profecías más aterradoras de este impactante libro apocalíptico. Así que únete a nosotros en esta nueva y fascinante narración bíblica. Primero, los 4 caballeros del Apocalipsis constituyen una visión espantosa narrada en este texto. Representan entidades a lomos de corceles blanco, carmesí, oscuro y verdoso, simbolizando, en ese orden, la invasión, el conflicto, la escasez y el óbito. Estos caballeros encarnan los veredictos celestiales que se desplomarán sobre el mundo, como se indica en los pasajes 2 y 8 del capítulo 6 del Apocalipsis. El primer caballero, a lomos de un corcel blanco, representa el conflicto. Su presencia desencadena contiendas acérrimas y sanguinarias que devastan naciones completas y sumergen a la humanidad en el desaliento. La espada que blande simboliza la agresión y la aniquilación que se diseminan por el globo. El segundo caballero, montando un corcel carmesí, encarna la escasez. Conforme avanza, la falta de alimentos y recursos se propaga, dejando a innumerables personas sufriendo de inanición y desesperanza. La balanza que porta indica la distribución injusta de los bienes y el padecimiento consecuente. El tercer caballero, sobre un corcel oscuro, simboliza las epidemias y los males. Con su llegada, brotan pandemias letales que diezman a las poblaciones. Su balanza alude a la forma en que la muerte se mide y ejecuta de manera inmisericordia. El cuarto caballero, montado en un corcel verdoso, personifica al óbito mismo. Su venida acarrea la defunción masiva y el derrumbamiento de la existencia tal y como se conoce. Él es quien recolecta las almas de los difuntos, sumiéndolas en las atrocidades que la humanidad afronta en el planeta. Eventos actuales como los altercados armados en Israel y la Franja de Gaza, Rusia y Ucrania reflejan las temáticas descritas en las Sagradas Escrituras acerca de los caballeros del Apocalipsis. La pandemia del COVID-19, surgida a comienzos del 2020, que puso a prueba a la humanidad y que confinó a la población global, se asemejan a las profecías de los caballeros del Apocalipsis. Segundo, la inmensa aflicción descrita como un periodo de angustia sin parangón que impactará a la humanidad nos desvela la severidad y el vigor de la aflicción que se desencadenará en los tiempos finales. Será una era de padecimiento agudo donde la humanidad afrontará desastres, persecuciones y retos sin paralelo. No obstante, también se nos presenta una esperanza en medio de esta aflicción. Aquellos que permanezcan leales a Dios y sean redimidos por la sangre de Jesús serán salvados y hallarán la purificación y la serenidad en medio del tumulto. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 21 y 22, Jesús menciona este periodo de tormento sin igual. Porque habrá entonces gran aflicción, tal que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 14, se hace alusión a aquellos que han emergido de esta inmensa aflicción. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han emergido de la inmensa aflicción y han purificado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Este pasaje trae un mensaje de esperanza y redención para aquellos que se mantienen firmes en tiempos de adversidad y padecimiento. Un ejemplo contemporáneo de aflicción son las congregaciones perseguidas en distintas naciones alrededor del globo. Estas comunidades lidian con situaciones que reflejan aspectos de la inmensa aflicción. Tercero, las 7 copas del furor de Dios son sentencias celestiales sobre la humanidad pecadora y una secuencia de castigos divinos descritos en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento.
Estas copas son vertidas por 7 ángeles sobre el mundo como parte de los sucesos finales que anteceden al fin de los días y al juicio último. En Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 al 17, se nos relata: Entonces oí una voz potente que provenía del santuario diciendo a los 7 ángeles: procedan y viertan sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel procedió y vertió su copa sobre la tierra, y úlceras nocivas y malignas afligieron a aquellos que portaban la señal de la bestia y veneraban su imagen. Cada copa desencadena una calamidad o desgracia específica que inflige sufrimiento y angustia a la humanidad. Por ejemplo, la segunda y tercera copa transforman los mares y ríos en sangre, lo que conlleva a la defunción de seres marinos y la polución del agua. La cuarta copa provoca ardor y calor intensos del sol, causando padecimiento por la exposición a un calor extremo. La quinta copa sumerge el trono de la bestia en oscuridad, simbolizando el declive espiritual y moral del poder del mal. La sexta copa, descrita en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 y 16, narra cómo el río Éufrates se seca para allanar el camino a los reyes del oriente. Y la séptima copa desata rayos, truenos, sismos, y no obstante, el libro del Apocalipsis también nos ilustra que aquellos que se arrepienten y retornan a Dios pueden eludir la ira venidera justa en el día del juicio último. Cuarto, la señal de la bestia es un emblema de lealtad al anticristo y representa la condena perpetua, mencionada en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo, versículos 16 y 17, se nos dice: hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en su mano derecha o en su frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, salvo quien tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje enfatiza la imposición de la marca como requisito para transacciones comerciales y como un medio de dominio. Mientras que en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10, se relata: si alguien venera a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona también beberá del vino del furor de Dios, que se ha vertido sin diluir en la copa de su ira, y será torturado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Este pasaje resalta las severas consecuencias espirituales para aquellos que optan por venerar a la bestia y recibir su marca, apartándose así del sendero de Dios. La señal de la bestia es un recordatorio de la importancia de preservar nuestra identidad en Cristo y resistir cualquier forma de idolatría o alianza con el mal. Quinto, la bestia y el falso vidente son 2 entidades notables en el libro del Apocalipsis que surgen como agentes del mal durante el juicio final. La bestia se describe como un ente potente y tiránico que intenta someter a la humanidad. Es identificada por el número 666, que simboliza la degeneración y la resistencia a Dios, como se menciona en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre, y su número es 666. La bestia ejercerá dominio e influencia sobre muchos, induciéndolos a adorar todo aquello que no sea divino. Por otro lado, el falso vidente emerge como un líder espiritual falaz que respalda a la bestia, realiza milagros engañosos y desvía a las personas del camino de la verdad. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, se menciona: pero la bestia fue capturada, y con ella el falso vidente que había realizado prodigios delante de ella, con los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y veneraron su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El falso vidente es un personaje manipulador que intenta persuadir a otros a seguir un sendero erróneo y distorsionado, alejándolos de la fe y devoción auténticas. Estas entidades representan fuerzas espirituales malévolas que, según las Escrituras, serán vencidas en el desenlace apocalíptico, conduciendo a la victoria definitiva del bien sobre el mal. Sexto, la confrontación de Armagedón, descrita específicamente en los capítulos 16 y 19, este suceso apocalíptico posee un profundo significado simbólico y espiritual.
representando la contienda definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. En el capítulo 16, versículo 16, se menciona el término Armagedón, que deriva del hebreo Har Megiddo, que significa montaña de Megiddo. Este lugar, situado en la antigua Palestina, ha estado históricamente vinculado con varias contiendas en el pasado. En el capítulo 19, versículos 11 y 21, el apóstol Juan vislumbra la confrontación de Armagedón. En esta visión, Jesucristo, montado en un corcel blanco y denominado fiel y verdadero, juzga y combate con rectitud, con ojos como llamaradas de fuego y múltiples coronas sobre su cabeza. Su identidad es conocida solo por él, y viste una túnica empapada en sangre. Los ejércitos celestiales le acompañan, ataviados con lino fino, blanco y puro, y montados en corceles blancos. De su boca emerge una espada afilada con la que derrotará a las naciones, gobernándolas con vara de hierro. En su túnica y en su muslo se inscribe el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ángel convoca a las aves del cielo para que se congreguen para el gran festín de Dios, donde devorarán la carne de reyes, generales y poderosos, así como de caballos y jinetes, tanto libres como esclavos, pequeños y grandes. La bestia, los reyes del mundo y sus ejércitos se alían para luchar contra el que monta el corcel y su ejército. No obstante, la bestia y el falso vidente son capturados y arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás adversarios son vencidos por la espada que emana de la boca del que monta el corcel, y las aves se sacian con su carne. La confrontación de Armagedón simboliza el clímax de la lucha espiritual entre el bien y el mal, siendo el momento en que Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, vence a las fuerzas del mal y establece su reino eterno de justicia y paz. La batalla culmina con la derrota de estas fuerzas del mal y el triunfo del Cristo celestial. Séptimo, la resurrección de los difuntos, según las Sagradas Escrituras, es la gran esperanza para todos aquellos que creen en Jesús. Al final, habrá un momento en el que los difuntos resucitarán y los redimidos vivirán eternamente con Él. Aquellos que son redimidos no deben temer al óbito, pues saben que resucitarán a la vida eterna. La Biblia deja claro que la resurrección es una certeza, no una metáfora. Verdaderamente ocurrirá, y la prueba de esto es que Jesús resucitó a la vida eterna, demostrando que este es el destino para todos los que creen en Él. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo nos indica: pues así como por un hombre vino el óbito, también por un hombre viene la resurrección de los difuntos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí, Pablo explica cómo el óbito entró en el mundo debido al pecado de Adán, pero la resurrección de los difuntos vino a través del acto de Jesucristo. En otras palabras, el óbito es una secuela del pecado, pero la vida eterna es un obsequio de Dios para aquellos que creen en Jesús. La resurrección de los difuntos ocurrirá al final de los tiempos, cuando Jesús retorne. Todas las personas que han existido resucitarán y serán evaluadas por Dios. Algunos recibirán castigo eterno, mientras que otros recibirán vida eterna. Dios recompensará a cada uno según sus actos en vida. Aquellos cuyos nombres no figuren en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego junto con el diablo, donde padecerán condena perpetua. Esta es la segunda muerte. En la resurrección, los redimidos vivirán eternamente con Dios. No habrá más óbito. Todos vivirán perpetuamente, recibiendo la vida eterna directamente de Dios. Octavo, la Nueva Jerusalén se describe en los capítulos 21 y 22. La Nueva Jerusalén es la ciudad celestial que desciende del cielo a la tierra y está repleta de simbolismo religioso, representando la consumación final del reino divino de Dios. La ciudad se presenta como una urbe celestial, emblema de la morada eterna de los justos. Se describe con gran minuciosidad, resaltando su esplendor, perfección y santidad, como una metrópoli con muros elevados y robustos fabricados de jaspe. Posee 12 portones, cada uno elaborado a partir de una única perla. En su núcleo se extiende una vasta explanada con un río de vida que discurre y un árbol de la vida que crece a ambos márgenes del río. La urbe brilla con la majestad de Dios y no requiere de sol ni luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su luminaria.
La Nueva Jerusalén está habitada por aquellos que han sido salvados y rinden culto a Dios día y noche. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, nos narra: Vi la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, adornada como una novia engalanada para su esposo. Este simbolismo es poderoso, representando la promesa de un nuevo comienzo, una regeneración o un estado transformado para la humanidad y el universo en su totalidad. La imagen de la Nueva Jerusalén suele interpretarse como la promesa de un lugar celestial o una realidad espiritual futura donde los fieles y justos vivirán en armonía con Dios. Noveno, los dos testigos. Estas dos figuras proféticas se presentan como testigos especiales que proclaman la verdad divina antes de la venida de Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, se nos dice: Y otorgaré a mis dos testigos, que profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos se describen como dos olivos y dos candelabros que se sitúan ante el Señor de la tierra. Durante su misión, poseen el poder de transformar las aguas en sangre y tienen la facultad de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía, además de azotar la tierra con plagas, demostrando así la autoridad divina que se les ha otorgado. Si alguien intenta perjudicarlos, fuego emergerá de su boca y consumirá a sus adversarios, pues aquellos que les causen daño deben ser eliminados. No obstante, cuando su testimonio concluya, la bestia que emerge del abismo combatirá contra ellos, los vencerá y los asesinará. Los cadáveres de los dos testigos yacerán en la plaza de la gran ciudad, donde también Cristo fue crucificado. Durante 3 días y medio, personas de todas partes del mundo observarán sus cuerpos y no se permitirá que sean sepultados. Tras 3 días y medio, Dios les infundirá nuevamente el aliento de vida y los dos testigos se alzarán, causando terror entre los hombres. Luego, una voz potente desde el cielo los llamará y ascenderán al cielo en una nube, ante la vista de todos sus enemigos. En resumen, los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis son dos personajes proféticos que proclaman la verdad y el poder de Dios en los últimos días. Su misión, descrita en el capítulo 11, versículos 3 y 12, es un testimonio impactante de la lealtad divina y un llamamiento al arrepentimiento. Aunque son asesinados, su resurrección demuestra el poder de Dios sobre la muerte y su triunfo final. Décimo, el juicio último en el contexto del Apocalipsis se describe como el momento culminante en el cual Dios ejecuta el veredicto final sobre todas las almas humanas, tanto vivas como muertas. La descripción del juicio último en el libro del Apocalipsis está llena de simbolismo e imágenes apocalípticas que retratan este evento como un período de gran trascendencia y transformación, vinculado con el regreso glorioso de Jesucristo. Jesucristo retornará con poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. Durante este juicio, las personas serán separadas según sus actos y se evaluarán según criterios morales y espirituales. Los justos serán recompensados con la vida eterna al lado de Dios, mientras que los malvados enfrentarán la condena. Asimismo, se espera la resurrección de los muertos, donde aquellos que han fallecido serán devueltos a la vida para afrontar el juicio último. Tras el juicio último, se llevará a cabo la renovación y restauración del mundo. Será un tiempo en el que el cielo y la tierra serán transformados, y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, libres de mal y corrupción. Durante el juicio último, el mal será finalmente vencido. Satanás y las fuerzas del mal serán juzgadas y condenadas al castigo eterno. Así concluye nuestro recorrido. Si les ha resonado este viaje, los invito a compartir sus reflexiones y experiencias. Que Dios continúe guiando nuestras vidas. Si este video les ha resultado útil y enriquecedor, les agradecería que lo apoyaran con un like y se suscribieran al canal para acceder a más contenidos interesantes que fortalezcan su fe. Gracias por su atención y los animo a indagar más sobre estos temas de las Sagradas Escrituras en nuestros próximos videos. Bendiciones.